y precisamente vamos a hablar de vacunas hoy día. Vamos a hablar de la primera vacuna que va a llegar al Perú, según lo anunció el presidente. Va a llegar la vacuna de Sinopharm, 1 millón de dosis, que vale para 500.000 de personas, van a llegar en este mes. Sinopharm, la vacuna de Sinopharm. ¿Quién sabe de la vacuna de Sinopharm en el Perú? Pues una de las personas que está conduciendo uno de los estudios de fase 3 de la vacuna Sinopharm en el Perú, el doctor Germán Málaga, que es profesor de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y coordinador del estudio en ese centro académico. Doctor Málaga, qué gusto de saludarlo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor. El gusto es mío, como siempre. Muchas gracias por la invitación. Encantado y gracias a usted por aceptar y por estar con los oyentes de RPP Noticias. Pues vamos a hablar de esta vacuna de Sinopharm, doctor Málaga, la vacuna de Sinopharm. ¿Cuándo empezó a desarrollarse esta vacuna? Bueno, esta vacuna empezó a desarrollarse muy temprano, me parece que en febrero o marzo, que fue cuando empezaron la primera producción de estudios. De hecho, el primer estudio de preclínico está publicado en una revista que se llama Cell en el mes de mayo, ¿no? O sea, ahí cuando ya completaron los estudios preclínicos. Y en el Perú nosotros hemos empezado el ensayo exactamente el 8 de septiembre. El 8 de septiembre. Muy bien. Entonces ya se empezó muy temprano con la investigación. Vamos a tomar una brevísima pausa, doctor. Cuando regrese quiero que nos cuente o que le cuente a los oyentes qué tipo de plataforma de tecnología usa esta vacuna. ¿En qué consiste la vacuna de Sinopharm? Vamos a regresar con eso, no se vaya. Estamos conversando, si usted recién prende la radio, con el doctor Germán Málaga. Él es profesor de medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia e investigador del estudio de fase 3 de la vacuna de Sinopharm. Por si acaso, la vacuna de Sinopharm, señora, es una de las 2 vacunas que el gobierno ha anunciado que va a ser adquirida para la administración para el público general. Va a llegar 1 millón de dosis de esta vacuna de Sinopharm durante este mes de enero para que 500.000 de peruanos y peruanas empiecen el programa de vacunación. Y estamos recordando, aprendiendo qué cosa es esta vacuna de Sinopharm para que todos estemos enterados qué es lo que se nos va a administrar. Nos ha dicho el doctor que muy temprano, por enero, febrero, marzo, por allí empezó la investigación. En mayo, abril ya salió la primera publicación y luego ya se empezó a hacer las pruebas con esta vacuna de Sinopharm. Doctor Málaga, ¿qué plataforma de tecnología usa esta vacuna de Sinopharm? ¿En qué consiste la vacuna? A ver, se usa una plataforma conocidísima, muy conocida para la producción de vacunas, que sirve para vacunas como rabia, polio, que es un tipo de célula vero, que deriva de un mono verde, una célula renal de un mono verde, que tiene una característica que no envejece como con las reproducciones. Entonces, esto es una plataforma ideal para que se cultiven virus en este tipo de células. Y una vez que se cultivan estos virus por diferentes mecanismos sufren un proceso de inactivación. Entonces, esta vacuna en realidad consiste en un virus que ha sido cultivado y que después ha sido inactivado para su posterior uso como vacuna, ¿no? Muy bien, entonces esta vacuna, la vacuna de Sinopharm, usa la tradicional técnica porque también está para polio, como dice, para rabia, para fiebre amarilla, es decir, el virus del coronavirus, el virus completo, pero químicamente inactivado, digamos, ¿verdad? Y por lo tanto no es capaz de causar enfermedad, pero sí es capaz de causar que estimule la defensa de la persona, igual que la vacuna de la polio, ¿no? Exactamente, y eso es la vacuna inyectable. La vacuna inyectable, claro, porque la otra, la oral, era un virus atenuada. Atenuado, exactamente. Explíquele a los oyentes, esto es importante, explíquele a los oyentes cuál es la diferencia entre un virus inactivo, como el que estamos hablando de Sinopharm, y la inyectable de polio, y un virus atenuado, como es el de la vacuna oral de polio. Sí, bueno, la diferencia es que uno es un virus que está debilitado. Uno de los principales ejemplos de este tipo de virus son las vacunas de sarampión, que es también conocida, y el mayor ejemplo de un virus muerto sería, digamos, es un virus que ya no tiene capacidad de reproducción por métodos químicos, ¿no? Que se ha eliminado cualquier capacidad que ese virus pueda volver a reproducirse, lo cual hace que la vacuna sea muy segura
y digamos, para otras enfermedades, para poblaciones de riesgo, inmunosuprimidos, gestantes, lo que se usan son justamente ese tipo de virus, de vacunas con virus inactivos o virus muerto, para que las personas puedan entenderlo. Exacto, exactamente. A pesar de que los virus no son seres vivos, por lo tanto no se puede hablar de muerto, pero sí, en lenguaje figurado se puede decir que está muerto o inactivo, lógico. Para que se entienda. Claro. Sí, lo entiendo, por supuesto, para nuestros oyentes, pero ellos ya saben que los virus no nacen, no crecen, ni mueren, solo se reproducen. Solo para exactamente. No ser tan didáctica como usted. Correcto, no. Entonces, muy bien, entonces esta vacuna de Sinopharm está hecha con el virus mismo, el nuevo coronavirus, el cual químicamente ha sido inactivado, de tal manera que no va a producir enfermedad, pero sí va a funcionar como vacuna. ¿Qué dicen los estudios de fase 1 y fase 2 en términos de efectos secundarios de esta vacuna, doctor? ¿Qué es lo que más se ha visto? Los estudios de fase 1 y fase 2 fueron publicados en la revista Lancet en octubre de este año. Lancet es una revista muy reputada. Y lo que muestran los estudios es muy interesante, desde la eficacia que tienen en términos de desarrollo de anticuerpos, y dos, desde el punto de vista de efectos adversos, en el cual los efectos adversos son solamente locales, un malestar general de corta duración, dolor de cabeza y somnolencia, que son menos, se ocurren en este estudio en menos del 10% de la población. Esos, digamos, son los resultados que tenemos preliminares hasta el momento de los estudios de fase 1 y fase 2. Muy bien. Efectivamente, vimos tengo aquí frente a mí ese estudio que fue publicado en la revista Lancet, en la cual también se determinó que la dosis iba a ser de 3 microgramos de la vacuna que se llama el CoronaVac, ¿no es cierto? Muy bien, entonces efectos secundarios son leves, como los de la vacuna de la gripe y otro tipo de vacunas. ¿Cuántas dosis requiere de la vacuna para proteger a una persona? Dos dosis separadas por 3 semanas de intervalo entre cada una de ellas. Son 3 semanas, ¿no son 4 semanas? No, 3 semanas. 3 semanas, 21 días. Muy bien, dosis una y la otra en 3 semanas a los 21 días la segunda dosis. Y hay una pregunta. En el estudio consideramos que la persona estaba inmunizada a partir de la segunda semana después de la segunda dosis, a partir de la quinta semana, a partir del día 35. Esa es la pregunta que le iba a hacer. Mucha gente se pregunta y dice, ¿al cuánto tiempo de la primera dosis yo ya puedo estar con la inmunidad, ya puedo estar defendido contra el virus? De la primera. Perdón. Creo que perdí. Sí, ¿Aló? Le preguntaba, doctor, la pregunta es la siguiente. ¿Al cuánto tiempo de la primera dosis ya empieza la defensa del organismo? Porque hay alguna gente que dice, de repente con una sola dosis basta. Sí, es una respuesta interesante. De hecho, creo que ha habido bastante discusión esta semana con relación se ha propuesto ese uso para otro tipo de vacunas. Teóricamente, a partir de la segunda semana, la persona podría ya estar haciendo anticuerpos con relación contra el virus, contra el coronavirus, aplicado en la primera dosis. Sin embargo, se ha establecido que los niveles no son suficientemente buenos, por eso que se recurre a una segunda dosis, que es médicamente llamamos un booster, que es un hiperactivador de la respuesta, un refuerzo. El refuerzo famoso que dicen las abuelitas, ¿no? El refuerzo de la polio, el refuerzo. Muy bien. Entonces, teóricamente uno ya puede estar protegido a la segunda semana de la primera dosis, pero es el refuerzo que uno recibe la tercera semana la que ya eleva, digamos, el porcentaje de efectividad. Entonces, en los estudios... Es importante que la gente tenga claro que si reciben solo la protección no va a ser tan buena, así que deben cumplir con su cronograma de vacunaciones como va a estar recomendado. Exactamente. Muy bien. Entonces los estudios de fase 1 han sido publicados como se deben publicar en revistas científicas y esta vacuna los tiene publicados, los tengo frente a mí en la revista Lancet, de tal modo que eso es muy importante. Estos estudios de fase 1 se hicieron, estoy mirando aquí, en 144 participantes y los estudios de fase 2 en 743 participantes, lo cual es importante. Y esa es una de las cosas que, a pesar de que parece que funciona y va bien, carece la vacuna del Instituto Gamaleya en Rusia, que no tiene este tipo de estudios publicados con tantos casos, ¿cierto?
Exacto, esa es una de las debilidades que se le achacan, ¿no? Que sus estudios de fase 1 y fase 2, que están publicados también en JAMA, me parece, tienen un número, creo, no llegan a 72 pacientes, 72 tienen, sí. La fase 1 y la fase 2 no llegan a 150, me parece. No, sí, son 72, exactamente, fase 1 y fase 2. Esa es una de las cosas, a pesar que funciona esto para que nuestros oyentes entiendan de que la publicación en revistas científicas es sumamente importante para tener confianza de cómo se han hecho las cosas y las aceptemos o no. Doctor Málaga, vamos a hacer una pausa, vamos a dejar que nuestros oyentes escuchen los titulares de la hora. Cuando regresemos quiero concentrarme en que nos cuente cómo le está yendo a la vacuna en fase 3, es decir, cuando ya se le enfrenta con un placebo, en qué partes del mundo se ha hecho estos estudios de fase 3. Vamos a regresar, con eso no se vaya. La peruana Cayetano Heredia, y él es coordinador de uno de los 2 estudios de fase 3 de la vacuna de Sinopharm, que se llama CoronaVac. Es una vacuna desarrollada por científicos en la China. Y la razón por la que estamos analizando esta vacuna, la Sinopharm, es porque es una de las 2 vacunas que anunció el gobierno que van a ser adquiridas para ser administradas a nosotros los peruanos. Van a llegar 33 millones de dosis, la primera llega este mes, así es que es conveniente saber qué es lo que nos van a poner. ¿Qué nos ha dicho el doctor Málaga? Que esta vacuna usa el tradicional método del virus completo del coronavirus, pero que químicamente está inactivo, es decir, no causa enfermedad, pero sí actúa como vacuna. Y que los estudios publicados en revistas científicas indican que necesita 2 dosis con 3 semanas de diferencia y que los efectos secundarios han sido hasta ahora mínimos, felizmente, en los estudios de fase 1 y fase 2. Recuerde, señora, señor, que los estudios de fase 1 y fase 2 son aquellos que se hacen en grupos pequeños de personas. Por ejemplo, esta vacuna, el fase 1 tuvo 144 personas y la fase 2, 750 y tantas personas. ¿Para qué? Para saber qué dosis se va a usar, cómo se va a dar, con qué frecuencia se va a dar, etcétera. Y de allí pasan las vacunas, las candidatas de vacuna, señora, a lo que se llama la fase 3. Este es extraordinariamente importante y es la que se está haciendo en el Perú. ¿Para qué se hace la fase 3? Para saber si realmente la vacuna va a funcionar o no va a funcionar. Es decir, si va a tener o no eficacia. Muy bien, y para eso se enfrenta la vacuna contra un placebo, para ver quién es mejor. Y eso es lo que le iba a preguntar al doctor Málaga. Doctor Málaga, entonces, ¿qué nos puede decir de los estudios de fase 3 de esta vacuna? ¿Dónde se han hecho y qué resultados se tienen hasta ahora acerca de su eficacia? Bueno, en Perú, como usted sabe, empezamos el 8 de septiembre, como mencioné, hemos reclutado a 12.000 voluntarios en 2 universidades, en San Marcos y en Cayetano. El doctor Ticona es el responsable en San Marcos y yo soy el investigador principal en Cayetano. Y ya hemos completado toda la primera dosis. Este sábado completamos todas las segundas dosis. Ya tenemos más de 10.000 personas que están en observación para eficacia, de lo que también le mencioné hace un momento, que consideramos eficacia a partir del día 35 de la primera aplicación de estos candidatos a vacuna. Y además del Perú, en América Latina se han hecho en Argentina, o se están haciendo en Argentina, se han hecho en países como Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Jordania, Egipto, algún otro que se me escapa, pero digamos es donde se ha sacado esas eficacias del 86% y que después ha sido corregida por un tema de definición de caso por la FDA China, y se ha llegado a la conclusión que los estudios en Bahrein y en Emiratos Árabes Unidos arrojan una eficacia del 79.3%. 79, o sea que nos quedamos con ese 79%, lo cual es alto, ¿verdad? Es una eficacia bastante alta. Sí, porque digamos la OMS había establecido que se iban a aceptar vacunas para iban a ser aceptadas como positivas, como eficaces a partir de 50% de eficacia. También un poco para la gente, porque a veces uno dice, oye, pues suena poquito, pero las vacunas de influenza que nos aplicamos anualmente tienen eficacias de ese orden, ¿no? Alrededor del 50%.
Entonces, 80%, 79% resulta siendo una buena eficacia, buena protección, exactamente. Muy bien, doctor, en relación al Perú, ya ustedes tienen experiencia, usted como investigador estoy seguro que ha entrevistado a muchos voluntarios que están en el estudio. ¿Qué nos puede comentar acerca de los efectos secundarios que ha observado en la gente que se vacuna en el Perú? Bueno, largamente lo más frecuente es dolor en la zona de punción. Es el efecto que más se queja la gente. Y los otros efectos que hemos visto han sido cefaleas, que no ha estado tan reportado antes. Vamos a ver es la impresión subjetiva, además, que tenemos, porque los datos no los hemos analizado todavía, ¿no? Entonces, cefalea es un síntoma que eso ha sido recurrente. Hipersomnia, la gente se siente cansada, como con un aumento de sueño, como 2 o 3 días después de la colocación de la vacuna. Hay unas personas que hacen dolores musculares, como si fuera una gripe leve. Muy bien. Pero ninguno de estos síntomas dura más de 3 días, es lo que tenemos, lo que hemos visto. Correcto. Yo conversé con usted ahora unas semanas y había el estudio suyo, el estudio de Sinopharm, no el suyo, sino en el Perú, había entrado en pausa porque había un caso sospechoso de un paciente que había desarrollado debilidad en los miembros inferiores. Supongo que eso se resolvió porque el estudio se reinició. ¿Qué nos puede decir acerca de eso? Que ese estudio en realidad, que el caso al final, digamos, los médicos que atendieron el caso consideraron que la persona podía corresponder a un caso de Guillain-Barré. El punto cuando tenemos este tipo de casos es una vacuna que en los otros países que hemos mencionado y en el Perú son más de 60.000 personas. Si no hubieran recibido la vacuna, también hubiera podido ocurrir un caso de Guillain-Barré, y la respuesta es sí, ¿no? Entonces es muy difícil establecer que de esta relación que este caso pueda ser atribuida directamente a la vacuna. Sin embargo, se tomó la decisión y se explicó ante el IMS la situación de este voluntario. Y bueno, finalmente decidieron que había suficiente sustento para mantener el estudio y que el estudio prosiguiera. No hemos tenido otro evento adverso mayor, de modo que finalmente hemos completado, ¿no? Para el mejor entendimiento de nuestros oyentes, la gente del INS y los especialistas consideraron que la afección de este voluntario no estuvo relacionada a la vacuna. En realidad se va a tener que establecer. Nosotros creemos que es bien difícil establecer esta relación causal, relación causa-efecto, pero bueno, igual se tiene que definir, igual está reportado como tal, ¿no? La obligación que tenemos es reportar todo, incluso lo sospechoso. Digamos, es una ventaja para las personas de que los estudios se hacen bajo esta vigilancia, esta observación, y este reporte incluso de las cosas que pudieran ser sospechosas sospechosas, muy bien. A eso me refería, por entonces concluyeron de que probablemente no es relacionado, por eso que ustedes recibieron el permiso para continuar con el estudio. Doctor, vamos a hacer una pausa del Perú. Soy el doctor Elmer Huerta, gracias por estar con nosotros y como siempre se lo digo, gracias por permitirme que los y las acompañe en estas tardes de pandemia. Estamos conversando, si usted recién prende la radio, con el doctor Germán Málaga, profesor de medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y uno de los 2 coordinadores que tiene el estudio de fase 3 de Sinopharm en el Perú. La vacuna de Sinopharm, que se llama CoronaVac, va a empezar a ser administrada en el Perú porque el gobierno anunció que ha hecho una compra de varios millones de estas dosis de vacunas. El primer millón llega este mes. Doctor, quería preguntarle sobre el proceso de aprobación en el Perú. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, cuando Pfizer quiso que le aprueben su vacuna, le mandó todo el paquete científico de fase 3 a la FDA. Y así, usted mismo nos ha dicho que Sinopharm le mandó todo su paquete científico a la equivalente de la FDA en la China, su entidad reguladora. Sino Sinopharm, ¿sabe si ya mandó o va a mandar el paquete científico a Digemil para su aprobación? Tengo entendido que sí, que ese proceso ya debería ocurrir esta semana. Esta semana. Tengo entendido que están preparando esa documentación y más están en contacto con gente de Gemit que nos han solicitado incluso muestras de la vacuna para verificación de
los elementos químicos y la verificación que tiene que hacer la entidad regulatoria en Perú. Y entiendo también que hay algunas disposiciones para que esa aprobación sea lo más eficiente y acelerada, evidentemente resguardando la evaluación que se tiene que hacer, pero me parece que el proceso ya ha empezado. Muy bien. Y esta, no sé si usted sabe, sería aprobación como uso de emergencia, ¿cierto? Como las demás. Exactamente, tendría que ser como uso de emergencia, ¿no? No creo que dé tiempo para que tenga una aprobación de comercialización que requiere una serie de requisitos adicionales. No creo que si se pretende vacunar este mes, yo no creo que alcance el tiempo con las burocracias que conocemos. Muy bien. Y esta sería entonces la primera vacuna que se apruebe para uso de emergencia en el Perú por la DIGEMID, no hay otra. No, pues tiene el DIGEMID la entidad encargada de correcto. De darnos esa aprobación. Muy bien, y estamos entonces, ya usted nos dice que ya los papeleos van a empezar pronto, porque si se van a comprar las primeras dosis y llegan este mes, ya estamos a 7 de enero, así es que hay que apurarse. Doctor, con relación a el almacenamiento y la distribución de esta vacuna, cuéntenos qué tipo de cadena de frío necesita esta vacuna. Bueno, esa es una de las ventajas que tiene esta vacuna, en el sentido de que ya se había hablado bastante de algunas condiciones especiales que requieren otras vacunas. Esta requiere una refrigeración entre 2 a 8 grados y con refrigeradoras, digamos, las usuales. Y es un tipo de refrigeración y un tipo de cadena de frío a la cual nuestro sistema de salud ya está acostumbrado y ya maneja perfectamente. Entonces, desde ese punto de vista creo que es una ventaja. Entonces no necesita una cadena de frío sofisticada como la de Moderna, como la de Pfizer, con las cadenas de frío que se disponen en este momento para las vacunas infantiles. Se va a poder vacunar con esto. Nos preguntan aquí en los medios sociales, doctor, dice, ¿las personas con enfermedades autoinmunes se podrán aplicar la vacuna de Sinopharm? Esa es una buena pregunta, que creo que la respuesta a priori debería ser que sí se podría, sin embargo, porque digamos habíamos hablado hace un momento que justamente es el tipo de vacunas que son las más seguras de todas, pero hay que tener en consideración que no sean en los ensayos clínicos este tipo de personas han sido excluidas de los ensayos, entonces no tenemos una evidencia directa para poder responder esa pregunta. Sí, entonces, no sé, odio ponerlo en esta situación, pero una señora va a su consultorio, doctor Málaga, cuando ya salga, le dice, doctor, yo tengo una enfermedad autoinmune, ¿me vacuno o no? ¿Qué le dice usted? Yo creía que sí, evidentemente con todas las previsiones y vigilancias, en caso, teniendo en cuenta que es una vacuna segura, que es un virus que es inactivo, es un virus que no tiene la capacidad de dar molestias. Claro, y además hay que tener otro tipo de consideraciones de una persona como ella, porque si es una persona que está inmunosuprimida, de repente la respuesta antigénica tampoco no va a ser tan eficiente, ¿no? Entonces hay varias cuestiones que verificar alrededor de ese caso que me plantea. La respuesta inicial sería sí, pero evidentemente con cuidado. Tiene que tener la persona saber que no hay una evidencia directa con relación a su caso, ¿no? Muy bien, se le explica. Muy bien, porque en realidad las personas con inmunosupresión severa, las únicas vacunas que sí, de hecho, no pueden recibir son las que se hacen con virus activos atenuados, ¿no es cierto? Por ejemplo, virus de polio atenuado, el virus de el del herpes, por ejemplo, el de la gripe que se da por la nariz, que es un virus vivo atenuado. Esos son los que no pueden recibir las personas que están con trastornos autoinmunes severos. Muy bien, doctor, ¿ustedes ya han analizado los números allí en el Perú de su fase 3? ¿Ya tienen alguna idea de la efectividad o esos datos no los puede compartir? ¿O no los tenemos todavía. Nosotros necesitamos 130 casos casos infectados en COVID, estamos como en 50. Entonces todavía no tenemos forma de evaluar esto.
Va a ser muy interesante saber, ¿verdad? Porque en los Emiratos Árabes Unidos se hablaba de 86%, se ha corregido eso, nos dice usted, en China con la aprobación a 79%, va a ser muy interesante desde el punto de vista científico saber en los ensayos clínicos con peruanos y peruanas qué eficacia ha logrado esta vacuna. Exactamente, es un resultado que esperemos que nos dé, bueno, yo esperaría no tener el tiempo de analizar y porque se acabe la transmisión y empiece a vacunar, sería mi deseo. Sin embargo, como vemos cómo vienen las cosas en las últimas 2 semanas, el número de casos en nuestros voluntarios se ha incrementado casi logarítmicamente, lo cual a mí me da mucho temor, porque bueno, finalmente tenemos que darles todo el soporte, pero está traduciendo lo que se está viendo en el país, en Lima particularmente, ¿no? Que hay una elevación logarítmica de casos. Eso va, entre comillas, a ayudar un poco al que llegue más rápido los resultados. Para efectos del estudio creo que es bueno, pero para efectos de la sociedad... Obviamente, no es bueno. Muy bien. Doctor Germán Málaga, muchísimas gracias y gracias por toda esta información para todos nuestros oyentes. No, a usted muchas gracias. Gracias. El doctor Germán Málaga nos dio todo lo que usted tiene que saber, señora, sobre esta vacuna de Sinopharm, la vacuna china, que ya va a estar disponible muy pronto para todos los peruanos y peruanas. ¿Ya?